Hermanos, que Dios haya ido al extremo de sacrificar a su Hijo debería de ser la prueba suficiente de que la tragedia moral del pecado es real. Para iniciar la reflexión de hoy, que está basada en un solo versículo de la Biblia, que es Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, lo pueden abrir por favor. Quiero introducir el versículo recordando que de este lado de la gloria siempre estaremos lidiando con el pecado. Dios sabe nuestra condición, Él nos ha dado los 10 mandamientos, los cuales antes de convertirnos, los 10 mandamientos nos condenan. El Espíritu Santo usa la palabra y los 10 mandamientos para traer convicción de pecado, porque no los podemos cumplir. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Pero una vez que hemos nacido en Cristo, podemos decir que ellos son nuestros mejores amigos, porque ellos están vigentes. Son nuestros mejores amigos porque nos ayudan a ver nuestra miseria y poder correr a Cristo en busca de gracia y perdón, porque Él los cumplió por nosotros. Quiero recordarles la importancia de que cuando hablamos de los 10 mandamientos o de alguno de los mandamientos, recordarles que los 10 mandamientos reflejan el carácter del Señor, el carácter santo de Dios. Los 10 mandamientos hoy mantienen su autoridad por encima de toda ley. Los 10 mandamientos fueron diseñados para creyentes, están vigentes, no es que pasaron de moda. A través de ellos crecemos en santidad y también para los incrédulos, aquellos que aún no son salvos, puedan ver sus pecados al no poder cumplirlo. Cada mandamiento también tiene una familia de instrucciones, porque hay una familia de pecados detrás de cada pecado que cometemos al violar los mandamientos. Y si bien, como ustedes se darán cuenta, los 10 mandamientos están en forma negativa, es para que busquemos aquellas virtudes positivas que debemos de buscar como hijos de Dios. Entonces quiero leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Ahí está el discurso que Moisés hace a su pueblo, recordando los 10 mandamientos que el Señor dio relatados en Éxodo, en el capítulo 20, pero vamos a referirnos aquí en Deuteronomio, en el versículo 21, teniendo en cuenta lo que Moisés les dijo a partir del versículo 1, voy a leer el 1 para entrar en ese contexto. Dice que el versículo 1 del capítulo 5, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Repito, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra en la vida práctica. Versículo 21, después de desarrollar los 9 mandamientos, entra en el 10º y dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, nadie tiene buey y asno, ¿verdad? Nadie estacionó su buey o asno afuera, pero sí nosotros a veces codiciamos el auto, la moto, la casa, el celular, la ropa y una serie de cosas. No se cuestiona aquí el objeto. Lógicamente, hoy en día hay cosas que ya no forman parte de nuestra cultura, han sido sustituidas por otras, pero la codicia está presente. Personalmente, no se enojen conmigo, pero yo quiero incomodarles hoy. Quiero inquietarlos, pero también
con la palabra y el Espíritu Santo, consolarles, confortarles, fortalecerlos en el hombre interior. Yo personalmente he sido tremendamente confrontado con este texto. Me he arrepentido, he hablado con mi señora, con mi esposa, sobre ciertas situaciones, porque al preparar el tema, la primera persona que se confronta con el tema es justamente el que va a presentar la palabra, y sería un hipócrita si yo no les digo que realmente uno lucha con la codicia, y sé que cada uno de ustedes luchan con la codicia, porque no depende de la cantidad, no depende si tengo mucho o tengo poco, sino depende de una actitud del corazón, que lo voy a explicar lo mejor posible esta mañana. La característica, como dice el título del mensaje, no sé, ingeniero, si pusiste el título del mensaje, el pecado silencioso e invisible, que son las características de la codicia, porque es invisible, es silencioso al simple ojo humano. Uno de los motivos es por lo poco y casi nada que se habla en la iglesia de este pecado, porque muchas veces, o mejor dicho, este pecado está directamente relacionado con ¿qué? Con aquellos bienes materiales, está relacionado con las ofrendas, está relacionado con aquellos bienes pasajeros, temporales, terrenales, y el corazón del hombre es un lugar propicio como criatura caída en recuperación para que eche raíces en su corazón. El tema de los bienes materiales, incluido el dinero, en algunas iglesias se habla muchísimo. En todas las reuniones se habla del dinero. En todas las reuniones se habla de los beneficios del dinero. En otras no se habla nada, incluido aquí en Sola Gracia. No hemos hablado del dinero porque a veces pensamos que queremos su dinero, y nosotros no queremos su dinero. Dios no necesita su dinero. Repito, Dios no necesita su dinero para hacer la obra. Lo que Dios necesita es su corazón. Y nosotros como iglesia también queremos su corazón. Pero Sola Gracia está comprometida en la predicación de todo el consejo de Dios, y todo tiene su tiempo, y llega el momento donde se tiene que abordar este tema, porque una enseñanza incorrecta nos lleva a una mala aplicación. Repito, una enseñanza incorrecta nos lleva a una mala aplicación. Le explico cómo es que llegamos a este tema esta mañana. Cuando con el pastor Javier se decidió tocar el tema del dinero, de las ofrendas, de la mayordomía, del tema financiero, etcétera, todo lo relacionado al dinero. La Biblia habla más de 2000 versículos sobre el dinero. Obviar ese tema sería muy peligroso. Comenzamos a preparar el mensaje, la reflexión, y nos dimos cuenta que apareció otro tema que no se había tocado, que es el tema de la idolatría. Primer mandamiento. ¿Primer mandamiento cuál es, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No, hermano, ese no es el primer mandamiento. Por favor, aprendan los 10 mandamientos. Lo he repetido varias veces. Niños, les pido por favor, anoten ahí. Aprendan los 10 mandamientos, porque no puedo obedecer algo que desconozco. Entonces, cuando decimos cuál es el primer mandamiento, amarás a Dios. No, ese es un resumen. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo lo acompaña: no te harás imagen, etc. Pero, hermanos, cuando comenzamos a preparar la reflexión sobre la idolatría, surge otro, que es la codicia. Entonces comenzamos con la codicia. En una próxima reflexión, ya comprometidos estamos con la idolatría, y en otra próxima reflexión, preparando el terreno, entraremos al terreno de la generosidad y cómo el Evangelio impacta nuestra vida de generosidad, porque es toda una enseñanza
que tiene que formar parte de una iglesia. Si decimos que luchamos por tener la enseñanza correcta, este es uno de los puntos a ser abordado. Entonces, hermanos, quiero recordarles que va a ser muy difícil ser fieles en todo lo que es la administración de nuestras finanzas, incluida la generosidad, si el primer pecado y el último pecado no lo abordamos con honestidad y con claridad. Dos pecados que van a estar presentes en nuestra vida, pero son descubiertos a través de lo que la ley dice. Hoy tocaremos la codicia. Quiero recordarles que la codicia tiene hermanos gemelos que caminan juntos, tomados de la mano, distintos nombres, mismo apellido. La avaricia, falta de contentamiento, envidia, egoísmo, orgullo, ambición y otros más. Y parece realmente un pulpo que atrapa el corazón del ser humano, quita la paz, quita el gozo, quita el contentamiento. Y siempre me recuerda a esa mitología griega de que cuando el Evangelio llega al corazón del hombre, cuando el Evangelio, el verdadero Evangelio, valga la redundancia, cuando el verdadero Evangelio llega al corazón del hombre, destapa el corazón del hombre y entendemos que del corazón salen los homicidios, los adulterios, las mentiras y todas las barbaridades. Y lo comparo con aquella figura de la mitología griega, la caja de Pandora, que la caja de Pandora dijo, no la abras, y la abrieron y salieron todos los males que se esparcieron por el mundo. Así es el corazón del hombre, perverso, en donde necesitamos la lupa del Evangelio, la lupa de la palabra, para ver cuánto la codicia se ha arraigado dentro de nosotros. El apóstol Pablo explica muy bien que por la ley vino el conocimiento del pecado, Romanos 3:21. Nosotros por la ley, gracias a Dios, sabemos hoy lo que es pecado y lo que no es pecado, y revela el pecado dentro de nosotros. Yo sé que después de este mensaje, posiblemente nuestras vidas no cambien 180 grados de un día para el otro, pero le daremos una herramienta en la palabra y en el Espíritu Santo para que luche con la codicia que está en todos nosotros. Si vamos a bendecir a la iglesia con una correcta enseñanza sobre los bienes, tenemos que tocar estos pecados. Quiero definir y quiero compartir con ustedes la definición de lo que es la codicia. El doctor Rae, no sé si le conocen al doctor Rae, la Real Academia Española, dice que la codicia, escuchen bien esto por favor, porque esta es la opinión del doctor Rae, afán excesivo por las riquezas, un deseo muy fuerte aún por cosas buenas, una fuerza a veces ardiente y llena de pasión por querer más. La definición de Rae. No suelo consultar, pero esta vez no sé por qué, consulté con el doctor I.A. ¿Le conocen? Todos ustedes le descubrí, ¿eh? Están todos con la inteligencia artificial, ¿eh? Bien, es una máquina, pero miremos lo que la máquina juntó y agrega lo siguiente. No se trata solo de querer cosas, sino quererlas en exceso. A veces sin importar el daño que se cause a otros o a las consecuencias éticas o morales. Esto es lo que piensa la máquina del doctor I.A. Hay otro doctor que quiero compartir con ustedes, es el diccionario bíblico. Dice, agrega que el codicioso tiene el alma seca, impiden el crecimiento y ahogan la palabra, atentan contra el espíritu cristiano que pone su esperanza en la providencia divina. Agrega que es muy sutil y que si no fuera por la ley que la prohíbe, el codicioso no tendría conciencia de su mal. El apóstol Pablo, dice el diccionario bíblico,
en Romanos 7, versículos 7 y 8, que gracias a la ley, él descubrió que era un codicioso. La ley dice, no codiciarás, y él encontró codicia en su corazón. Ahora, al escuchar esto, parecería que la codicia solamente se limita a deseos fuertes, deseos intensos. Pero nosotros sabemos de que la codicia puede llegar a ser un deseo intenso, un deseo muy fuerte, pero la codicia comienza con deseos inofensivos. La codicia comienza con deseos suaves, comienza a acariciar cosas que uno quiere, lentos, cariñosos, engañadores, que si no los traemos a la cruz de Cristo, queridos hermanos y hermanas, estaremos dominados por ellos. Quiero hacer una breve vista sobre aquellos personajes de la Biblia que nos inspiran y nos hace reflexionar el daño de la codicia, que cayeron en ese pecado, comenzando por el primero de todos, que fue nada más y nada menos que el propio Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28, ahí dice cómo él codició y cayó del cielo por la codicia que atrapó su deseo. En Génesis 3 encontramos la tragedia de Adán y Eva. En Génesis 13 encontramos lamentablemente cómo Lot codició la tierra fértil, sabiendo que estaba cerca de Sodoma, prefirió codiciar esa tierra y pasar por alto los riesgos de estar cercanos a una ciudad en donde el pecado había sobreabundado. Acán, en Jueces, capítulo 7, versículo 21, que codició, literalmente codició el manto babilónico, codicié y tomé, dijo Acán. Acab y Jezabel con la viña de Nabot, el propio Judas. Pablo le advierte, le cuenta a Timoteo en 2 Timoteo 4 que Demas amó más este mundo y abandonó a Pablo. Y qué mejor ejemplo, querida iglesia, que el rey Salomón. Escuchen cómo él en su propia biografía reconoce su tragedia en Eclesiastés 2:4. Dice literalmente, escuchen esto por favor, un hombre a quien Dios utilizó para hacer el primer templo y darle una sabiduría reconocida hasta hoy en día. Dice así, no negué a mis ojos cosa alguna que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Qué tragedia, hermanos. Bien, este será un mensaje temático y quiero compartir con ustedes varios versículos, comenzando con Génesis, capítulo 3, por favor. Abran sus Biblias. Quiero compartir este pasaje porque es representativo a cómo las personas caen en el proceso del pecado. Dice así, comenzando desde el versículo 1, capítulo 3 de Génesis, referente a la desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Bueno, eso, ni le tocaréis, los intérpretes de la Biblia piensan que fue un agregado de Adán, pero ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, atiendan bien esto por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Como verán, el versículo comienza que la serpiente era astuta. La astucia es un pecado. Bueno, si se usa para el mal, sí, pero si se usa bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo, no. Pero el diablo la usó para mal y usó la astucia porque hizo caer a Eva en el mismo pecado que él había caído cuando él codició estar en el mismo lugar que Dios. Y acá claramente desarrolla, hermanos, cómo el pecado es consumado. Fue un acto interno, se origina en el interior de la persona, en nuestro interior, y se concreta externamente con una acción pecaminosa. Lo externo es una expresión de lo interno. Recuerden, lo externo es una expresión de lo interno. Y miren la secuencia y nos concentramos en el versículo 6, por favor. Son 3 palabras claves. La primera, vio que era bueno para comer. Bueno, todo lo que hizo Dios era bueno, es perfecto. Para el cuerpo, nada malo. Vio que era bueno. La segunda palabra, era agradable a los ojos. Todo lo que hizo Dios era bueno y agradable. Pero despertó emociones en Eva. Y fíjese lo que dice el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que los deseos de los ojos no son de Dios. Y el comentario del doctor MacArthur, que cito acá en esta mañana, él dice lo siguiente, escuchen bien esto por favor. Satanás, el diablo, usa los ojos como una avenida estratégica para incitar deseos erróneos. La tentación de Satanás fue atraer a Eva a algo bello, sin duda. Era bueno para comer, agradable a los ojos, en apariencia, pero con resultados desastrosos. Es el fin de la cita del doctor MacArthur. Y la otra palabra, codiciable, para alcanzar sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay nada malo, pero ahí vemos la autojustificación que tuvo Eva y Adán de alcanzar la sabiduría por otro medio que no fuera en dependencia y sumisión a Dios. Y acá vemos que cuando caemos en pecado, y en este caso el pecado de la codicia, y otros pecados también, no es solamente por la codicia, todo nuestro ser está involucrado, hermanos. Todo nuestro ser está involucrado. Nuestro intelecto está involucrado. Caemos porque queremos caer. Engañados o no, nuestra decisión de caer es porque caemos conscientemente. Podemos quizás autojustificarnos, pero esa autojustificación no tiene validez delante del Señor. Vale una aclaración a las damas presentes. A las damas presentes, por favor, y los hombres escuchen bien lo que voy a decir. Eva fue engañada, ¿sí? Eva fue engañada. Pero Adán pecó voluntariamente. Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo. Eva no era representante de la humanidad.
Eva no era la cabeza. La cabeza de la raza humana era Adán. Y el objetivo de Satanás era hacer caer a Adán. Porque a través de él, el pecado, el juicio y la muerte entrarían al mundo. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 5:16? ¿Por cuántos pecados entró el juicio? ¿Por cuántos pecados? Uno. ¿Qué pecado comió? Desafió a Dios. Un desafío, desobediencia, independencia, todo lo que sea, pero él consumó el pecado comiendo junto a su esposa. Y fue tan grande el daño, hermanos, por eso comencé el mensaje con aquel exordio. Fue tan grande la ofensa, el daño y el pecado que entró en una creación perfecta y santa que necesitó que alguien del mismo valor de quien fue ofendido, del mismo valor contra quien se pecó, ofreciera un sacrificio que solo Dios podía ofrecer. Ninguna criatura podía restituir el daño y la ofensa hecha contra nuestro Creador. No sé si usted dimensiona eso. Nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos ofrecer puede equiparar el sacrificio y restaurar la relación dañada por el pecado que se ha cometido contra Dios. Nuestro Señor dio el ejemplo de amor, generosidad y gracia y compasión cuando Él dio a su Hijo amado, al Dios Hijo, a nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo, como pago, como restitución, ofrenda por nuestra culpa, por nuestra condena. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para que simplemente todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea sea salvo, sea rescatado por el Señor. Si hay alguien esta mañana en este lugar que aún no experimentó la salvación del Señor, venga a Él solamente creyendo en lo que Él hizo en la cruz para nuestro rescate, para nuestra salvación. A partir de allí el pecado quedó latente como un pecado remanente en el corazón del hombre, con una prohibición explícita de parte del Señor en el 10º mandamiento de no codiciar. De no codiciar. Quiero entrar ahora, como es un sermón temático, a compartir con ustedes en las consecuencias de la codicia, que como es un pecado que muchas veces no hemos sido confrontados con él, no dimensionamos las consecuencias que la codicia puede traer. Y a mí me gusta citar siempre Mateo 6, cuando el Señor le dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín lo corrompe, hagan tesoro en los cielos. Y el Señor dijo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Quiere decir que tesoro y corazón van juntos, hermanos. El Señor ha sido radical. ¿Qué quiere decir radical? Que eso es lo que quiere para no simplemente aceptarlo, sino para obedecerlo. La primera consecuencia, la codicia puede dominar el corazón. La codicia puede dominar el corazón. Pablo le advierte a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, muchos de ustedes lo saben, ¿qué dice? El amor del dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El dinero en sí es algo neutro, pero amar al dinero, codiciar al dinero, hace que se adueñe nuestro corazón y echa fuera de nuestra vida deseos sanos, deseos superiores, deseos piadosos. Y a veces lo comenzamos a hacer sin darnos cuenta, porque con pequeñas decisiones comienzo a decir sí a todo simplemente porque tengo el dinero en el bolsillo, sin pasar por el filtro de la palabra y de la dependencia de Dios. Si domina el corazón, también nos puede debilitar porque hace que otros pecados entren en nuestras vidas, no nos damos cuenta,
pero el monstruo de la codicia crece con pequeñas codicias que pasan inadvertidas. Es un acto de idolatría indiscutible, porque no escuchamos las advertencias de Dios, las dejamos afuera, dedicamos horas, días y esfuerzo para conseguir las cosas, las conseguimos, después las mostramos, las protegemos y queremos más. Es muy contagiosa, muy parecido al chisme, 9º mandamiento. Tenemos que tener cuidado que los jóvenes, los niños, miran a los adultos maduros que dependen de sus comodidades, de sus lujos, y también son contaminados, porque pensamos que si los adultos maduros hacen esto, nosotros también lo podemos hacer. Tenemos que enseñar a nuestros niños a luchar contra la codicia y tener un corazón con contentamiento. Es adictiva, es progresiva, la moda apunta a eso, el progreso de la electrónica, de la informática apunta a eso. Conseguimos el iPhone 15 y dentro de 2 años queremos otro, nos acostumbramos y queremos más. Es así, ¿verdad? Nos acostumbramos y después otro poquito más sin necesidad. Y como es invisible y silenciosa, hermanos, Pablo la llamó como la reina de los pecados. Porque en Romanos 7:7 él dijo, yo no sabía que era codicioso. Y él cita ese pecado. ¿Por qué no citó los otros? Él cita la codicia que él aprendió, que él tenía codicia en su corazón cuando leyó en la ley, no codiciarás. Y eso despertó aquel pecado que no era consciente en su vida. El Espíritu Santo saca a luz la realidad a través de la palabra. Y cuidado, hermanos, cuidado, porque nosotros somos seres humanos expertos. Veo que yo estoy diciendo nosotros, ¿verdad? Yo me incluyo. Yo tendría que estar sentado allí predicándome a mí mismo. Nosotros somos expertos en autojustificarnos. Le voy a dar un ejemplo. No, pero esto, mi amor, mira, hay reintegro de 40%. Pero mi amor, mira, 20% y en 12 cuotas. Es atractivo, ¿verdad? Sumamente atractivo. Es un ofertazo. 30% de descuento, mira. ¿Pero es necesario? ¿Es realmente necesario o es un deseo? 12 cuotas sin intereses, ¿dónde se vio? Ni en Estados Unidos hay eso. Pero acá tenemos. Es más, mira, mi amor, vamos a poder testificar con esto. Va a ser útil para testificar eso, o sea, le estamos dando el toque espiritual. Todo muy elaborado, hermano. Algo lujoso, extravagante, lo convertimos en una necesidad. Ojo con eso. Eso puede anestesiar nuestra lógica bíblica y pueda apagar la conciencia y entrar en un círculo vicioso del cual no podemos salir por poder propio. Puede ser también la raíz de la apostasía, porque Pablo le dice en 2 de Timoteo, le dice que evita a los avaros. Puede ser motivo de descomunión en 1 Corintios 5:11. Con el avaro, ni te sientes a comer. Bueno, yo quisiera saber si alguien se declara avaro en la reunión del almuerzo del próximo domingo, la verdad. Pero yo confío, hermanos, que en la iglesia vamos a luchar contra este pecado. Y vamos a entender cómo el Evangelio impacta la generosidad en nuestras vidas. Lo vamos a entender. Va a ser un proceso, pero lo vamos a entender. La Biblia habla en Efesios 5 que el avaro es idólatra y no tiene herencia en el reino de Dios. Y en 1 Corintios 6:10 no entrarán en el reino de Dios. Mire, más vale que luche con eso. Más vale que luche con eso. Por favor. Por eso dije al principio, ¿usted quiere saber la verdad ahora o después de la muerte? Yo sé que son advertencias fuertes,
muy fuertes porque las necesitamos. Necesitamos esta advertencia. Es peligroso y la lucha será larga y sin cuartel, porque estamos en una cultura consumista, en una cultura ambiciosa y progresista, en donde nos quieren hacer creer que el progreso tiene que estar metido en nuestras vidas y nos convencen de que tenemos que comprar cosas de la última moda o del último modelo para poder estar a nivel de la cultura reinante. Nuestra cultura mide los valores por lo que tenemos materialmente, haciéndonos creer que el que tiene más, hermanos, nos hacen creer, aún dentro de la iglesia, o en iglesias que de repente han estado anteriormente, que el que tiene más es el que es más bendecido por Dios. ¿Es así? ¿Han escuchado eso? Y que Dios muestra su preferencia con el que más tiene. ¿Han escuchado eso? Es mentira eso, es una herejía. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ahí tenemos el caso de Cipriano en el siglo II, en donde era un romano rico, se convirtió, decidió dar todos sus bienes a la iglesia, a la comunidad, a los pobres, y murió crucificado, murió como mártir. La preferencia no está, hermanos, por el que tiene más o el que es rico o el que es prosperado económicamente. La gran pregunta ahora, para ir terminando, ¿cómo saber si soy codicioso? Yo sé que muchos de ustedes habrán preguntado, bueno, ¿y cómo yo sé si soy codicioso? Yo no tengo la fórmula, pero voy a darle algunas preguntas que usted tiene que hacerse y yo estoy disponible después por teléfono o una reunión personal para compartir nuestras luchas. Y quiero compartir con ustedes, son varios puntos, pero presten atención por favor, porque no depende de la cantidad, no depende si usted tiene mucho, tiene poco, tiene más o menos. Los parámetros del Señor son otros. En primer lugar, cuando quiero algo, puedo sinceramente confrontarme ante la pregunta si realmente es una necesidad o simplemente un deseo que se despertó por la presión extrema de la publicidad o de la competencia. Cuidado con la autojustificación. ¿Puedo confrontarme a eso? Con mi señora nosotros practicamos esto. Segundo, cuando quiero algo, llena mis pensamientos, mis ideas, mis fantasías, hasta quedarme afanoso y si no lo consigo, quedo amargado y enojado. Tus deudas son resultado de qué? Analiza, por favor. Cuarto, ¿qué haces con tu dinero? ¿En qué piensas cuando recibes el dinero? Cuando recibes algo más de lo acostumbrado, ¿en qué piensas? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Piensas primero en ti y después en los demás? ¿O piensas cómo ayudar a alguien? 5. Los que tenemos tarjetas de crédito, ¿tienen que refinanciar sus pagos, hermanos? Dejo para que usted analice. Porque si es así, algo no está bien. Y no solamente acá o en nuestra cultura consumista. A nivel mundial, solamente el 6% de las personas que tienen tarjetas acostumbran a pagar sus tarjetas a fin de mes. Tengan cuidado con el exceso y el refinanciamiento de las tarjetas, porque algo no anda bien si es así. En sexto lugar, buscas oportunidades de ayudar a alguien, de dar a alguien, antes que te pidan. Séptimo, ¿estás abierto cuando te piden o solamente estás dispuesto a un porcentaje y después hago lo que quiero con mi dinero?
Bueno, ya di el 10%, el 5%, ya di mi cupo mensual y después yo hago lo que quiero con mi dinero. No, no es así, hermanos. No es así. Si hay personas que tienen la oportunidad de dar un porcentaje fijo y después piensa que eso es una tarjeta verde para hacer con el resto del dinero lo que se te antoja, así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Ya di a Dios y ahora hago lo que quiero. ¿Das de lo que te sobra o das con sacrificio? ¿Eres capaz de privarte de un beneficio para dar a alguien, o para dar a la iglesia, o para dar a una causa? ¿Eres capaz de privarte de algo? Cuando mi deseo no es satisfecho, pienso que no puedo ser feliz. Tengo a Dios, pero no es suficiente. Cuando estoy amargado, malhumorado o envidiando a otros, ojo, porque a veces estamos codiciando el bienestar por lo que vemos en otros, por el camino equivocado. Cuando quiero más dinero, todos quieren más dinero, ¿verdad? Todos quieren más dinero. Ser rico no es pecado, hermanos. Pero querer ser rico, sí puede ser pecado. Si querés ser rico, hermanos, comienza a ofrendar ahora como rico, porque eso fue lo que Jesús hizo con el joven rico. Andá y vendé todo lo que tenés. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque él tenía su corazón amarrado por la codicia. Una piedad aparente, pero su corazón estaba amarrado. El pulpo de la codicia amarró su corazón al punto de no querer renunciar a lo que tenía en obediencia al Señor. Puedo tener descontento por querer algo, pero cuidado, también puedo estar en descontento por perder algo. ¿Qué tanto me aferro a mis bienes? ¿Estoy dispuesto a compartirlos? Cuando me piden colaborar con algo, ¿comienzo a dar excusas? Cuando tienes que dar, y atiendan esto, hermanos, cuando tienes que dar o cuando te piden, sientes un nudo interno, un freno que te impide a dar con gozo. Viene temor, comienzas a pensar, me va a faltar, no voy a tener, ¿será que Dios? Y eso lo vamos a tocar allá adelante, después de la idolatría, más profundamente. Bueno, estos son algunos puntos que tenía en mi corazón y lo compartí con ustedes. Pero ahora viene el punto final, en donde podemos aprender cómo combatir la codicia y cómo evitarla. Y miren, hermanos, no existe estrategia eficaz sin el primer punto que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, si quiero una lucha frontal con la codicia, tengo que ser conscientes de que va a ser una batalla de todos los días, porque es una trampa silenciosa, invisible, por nuestra condición de raza caída, en recuperación. Y hay que pelearla en la batalla de la fe, hay que pelearla en la mente, hay que pelearla en el corazón, firmes allí. Y en primer lugar, tengo que estar absolutamente seguro, absolutamente convencido en mi alma, en mi corazón, en mi mente, de que Dios es el bien más apreciado de mi vida. Si eso no está marcado a fuego en mi corazón, va a ser muy difícil que lo demás lo pueda superar. Para eso tenemos que crecer en conocimiento de Dios, con un profundo y verdadero, profundo y verdadero asentimiento de que lo que dice la Biblia es verdad, de que lo que dice la Biblia es la absoluta autoridad de lo que Dios quiere para mí, y una absoluta confianza que me lleva a la obediencia a Cristo, abrazando a Cristo y rendirme a Él. Si eso no lo tengo claro, lo demás va a ser una lucha infructuosa, hermanos. El segundo punto
El pecado se combate con la palabra. Repito, el pecado se combate con la palabra. Una iglesia que no predica la palabra, una iglesia que no enseña la palabra, un creyente que no estudia la palabra todos los días, hermano, no es semanalmente, es todos los días. El hábito de leer la lectura, meditar en la lectura, deja la mente vacía para que el diablo se apropie en el momento de debilidad de su vida, de sus decisiones. ¿Cómo fue que Jesús enfrentó la tentación en el desierto? Con la palabra. No fue a palos, no fue con espada, fue con la palabra. El diablo le dijo, come este pan, y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y así le fue rebatiendo con la palabra. Es importante entender quién es el que gana una carrera. Hermanos, ¿quién gana una carrera? Repito, ¿quién gana una carrera? Dígame. El primero que llega gana, ¿verdad? Así ha sido en el mundo siempre. Entonces, ¿qué tengo que tener en mi mente, en mi corazón? La palabra, para que cuando llegue la oportunidad, sea recibida por la palabra. La palabra tiene el valor preventivo y la palabra tiene el valor curativo. Y mire lo que Pablo dice para vencer cualquier pecado que atenta con nuestra carne. Vaya por favor a Romanos 8:13. Esta es la receta, hermanos, para cualquier pecado, no solamente para la codicia, pero vamos a vencer. El Señor le va a mostrar no si tiene o no tiene codicia. El Señor le va a mostrar cuánta codicia tiene. Y recuerden, el juicio vino ¿por cuántos pecados? Por uno. Si usted tiene una codicia del 5%, es tan responsable como el que tiene una codicia del 100%. ¿Me comprenden, hermanos? Mire que acá no hay pecados veniales, pecados mortales, acá no hay diferenciación de pecados, acá son todos uno. 8:13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo matamos la obra de la carne? ¿Cómo matamos la tentación? ¿Cómo matamos ese momento de lucha? Con el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él viene a nuestra ayuda. ¿Para qué? Para crucificar nuestra carne. Vaya a Gálatas 5:24, explícitamente dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, o sea, los hermanos, los cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Venga Cristo, hermano, venga Cristo en el poder del Espíritu Santo y clave su pecado en la cruz, porque esto es lo que Pablo está diciendo. Los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué pasiones? La codicia. ¿Qué deseos? La codicia. Crucifique allí. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. El siguiente punto, debemos recordarnos siempre delante del Señor y unos a otros, que las cosas creadas, hermanos, nunca podrán satisfacer nuestra alma. Eclesiastés 5:10 dice, el dinero y el tener no sacia. Si todas estas cosas, cada vez que las deseamos, comienza a surgir un deseo ardiente, el Espíritu Santo puede traernos remordimiento, hermanos. Y si nos arrepentimos de ese objetivo, de ese deseo, entonces tenemos la victoria si no hemos caído en la codicia. Recomendación, no tenemos que bajar la guardia porque por nuestra condición de raza caída pueden venir épocas de tranquilidad, sin duda, épocas de contentamiento, sin duda, pero de repente pueden aparecer los ataques en cualquier momento. El siguiente punto, hermanos, use el método bíblico. Pablo le dijo a los hermanos de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pare de soñar, pare de fantasear, de imaginar, de maquinar y piense en el Señor, en su poderosa palabra y en la ayuda del Espíritu Santo. Creo que es indispensable orar antes de comprar algo. Pero eso es espiritualizar. Tiene que hacerlo, hermano, porque todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Repito, todo lo que tenemos, lo que usted tiene, lo que yo tengo, no es nuestro. Es algo que el Señor nos ha dado. Entonces, no está mal y es correcto, es lo que se tiene que hacer, orar antes de comprar algo. Nosotros simplemente somos administradores. Penúltima recomendación: toma una oración sin vencimiento. ¿A qué llamo una oración sin vencimiento? Una oración que nunca tiene que dejar de ser clamada al Señor. Señor, dame contentamiento, Padre. Señor, ayúdame a ser generoso. No permitas que caiga en la codicia. Esas oraciones no tienen vencimiento, hermanos. No tienen vencimiento. Yo puedo orar para que un hijo se convierta al Señor, se convierte, después ya tengo que cambiar la oración, ¿verdad? Señor, santifícalo. Señor, ayúdalo a mantenerse en la fe, pero ya no oro por su conversión. Estas oraciones no tienen vencimiento. Clame, por favor, clame en su vida, clame en su vida. Señor, dame contentamiento. Que seamos una iglesia caracterizada por la generosidad, caracterizada por ser desprendidos con lo que el Señor nos ha dado, porque no es nuestro, no es nuestro. Y lamentablemente, cuando venimos al Señor, no fuimos vacunados ni inmunizados contra la codicia. La tenemos que combatir permanentemente porque es uno de los pecados remanentes que están en nuestras vidas y nos pueden llevar a vivir una vida miserable aún como creyentes. No vamos a perder la salvación, pero nos puede llevar a vivir una vida miserable. Y quiero poner el broche de oro por si lo otro no es suficiente. Quiero recordarles lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios con respecto a la ofrenda que se había juntado. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, hay algo indiscutible, hay algo poderoso, hay algo que no se puede eludir ni desconfiar de que Dios hará, que es lo que dice el texto: la gracia venidera. La gracia venidera que está a disposición nuestra. Tenemos que saber de que el Señor va a derramar gracia, no para que vivamos mejor que otros o de acuerdo a nuestros caprichos, sino que específicamente dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay una gracia venidera. Gloria a Dios. Nadie promete eso. Solamente el Señor nos promete de que Él, bajo su control, obrará para nuestro bien. Todos luchamos con la codicia, hermanos. Todos. Y tenemos la responsabilidad de vivir en la libertad de esa esclavitud. En la cruz hay compasión para todo pecador. En la cruz hay compasión para todo pecador, hermanos. Puede venir con su pecado de codicia, confiese a Dios su pecado de codicia y pídale al Señor gracia, misericordia y poder. Pero también en la resurrección está el poder de Dios para poder combatir contra el pecado de la codicia.
Ven arrepentido, hermano, te pido por favor, reconoce y clama al Señor para tener una vida libre de esta tragedia. El Señor suplirá para toda buena obra, porque nos debemos, hermanos, nosotros nos debemos a una buena obra que fue la que nos salvó y nos rescató de la miseria, de la condenación eterna. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, los recibió en el monte de Sinaí. Dios usó un monte para entregar los 10 mandamientos que hoy nos sirven para mostrar el pecado de las personas. Es una herramienta. Pablo dice que los mandamientos nos llevan a Cristo porque no los podemos cumplir. En otro monte, otra persona, nuestro Señor Jesucristo, enseñó el alcance y el verdadero significado apuntando a nuestro corazón. En el monte donde Él dio su sermón, llamado el Sermón del Monte. Pero lamentablemente, y para victoria nuestra, hubo otro monte en donde nuestro Señor, en un absurdo y en un disparate, Él es muerto por haber cumplido los 10 mandamientos. Le llevó a la muerte. Él cumplió los 10 mandamientos y no solamente los cumplió, sino los cumplió de manera perfecta. La motivación, la actitud, todo fue perfecto en la vida del Señor Jesucristo. Ahí fue cumplido cómo el Cordero muere en la cruz por nuestros pecados, cómo el sacrificio del Señor, donde entregó a su Hijo, en lugar que nosotros muriéramos, prefirió dar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo ruego en esta mañana que el pecado de la codicia puede ser la oportunidad para ver nuestra verdadera situación delante del Señor. Y si hay alguien en esta mañana que está aquí presente que aún no experimentó la salvación, que posiblemente esté dentro de una religión evangélica, dentro de una creencia en donde aceptó a Cristo, pero nunca ha dado el paso verdadero, fruto de una conversión legítima, de estar en obediencia a Él, en donde podemos decir de todo corazón que en respuesta a lo que el Señor dijo, que cualquiera que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si hay alguien en esta mañana que está en esa situación, despiértese, venga a Cristo antes que sea tarde. Es mejor saber la verdad ahora que después de la muerte. Si estoy en una religión evangélica, anestesiado, hipnotizado, porque forma parte de un grupo, puede ser un cabrito en medio de las ovejas. Ruego a Dios que el Señor le despierte y analice, examínese profundamente delante del Señor su situación y corra a Cristo. Hay perdón, hay gracia cuando la persona se arrepiente de todo corazón. Es mejor saber la verdad ahora, si estoy equivocado o en lo cierto, que después en la muerte. Oremos, por favor. Padre, tú nos has dado la gracia, la misericordia de poder venir a ti en Cristo, confesando nuestros pecados, reconociendo mi verdadera situación delante de ti. Yo te pido, Padre, te pido y te ruego en esta mañana que obres en todos nosotros, en los hermanos, y si hay alguien que aún no te conoce, que venga a Cristo, que venga a ti en tus términos, no en los de la religión evangélica, no aceptándote nomás como hijo de Dios, sino abrazando todo lo que ha sido profetizado por ti, cómo has venido a este mundo con la Virgen María,
cómo has vivido, cómo has enseñado, aceptando los milagros, lo que tú dijiste, aceptando tu muerte en la cruz en lugar nuestro, aceptando tu resurrección, tu ascensión y creyendo de todo corazón que un día vendrás nuevamente a buscar a tu iglesia. Es mejor, Señor, saber la verdad ahora, si estoy equivocado o no, que después de la muerte donde ya no hay retorno. Te lo suplicamos y te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.